Soy David Meléndez, como he presentado, y esto es Trans Robotic Router Platform, Oxford Pronunciation. ¿Qué es esto? Pues es un proyecto en el cual llevo trabajando pues unos 4 años y tiene una filosofía muy clara, que es usa lo que tengas por casa. ¿Para qué? Pues para robótica, domótica, hardware hacking, lo que os ocurra. Se puede enfocar al Internet de las cosas, a cualquier trasto que tengáis por ahí, un router, unas placas que tengáis por ahí tiradas en casa. No quiero hacer apología de ser un Diógenes. Tener en cuenta siempre lo que dicen las madres, que no te coma la mierda. Entonces, antes de llegar a ese punto, pues haces acopio de materiales y bueno, pues piensas un proyecto. Hasta la fecha, pues hay 2 engendros que he creado. Uno de ellos fue el Texas Ranger, que era un rover, un robot controlado remotamente por un router Linksys, y el otro es un cuadricóptero, un drone, que lo veis aquí. Quería hacer un drone desde el principio, pero digamos que hice un proyecto puente antes de meterme en toda la harina. ¿En qué consistía el Texas Ranger? Pues ahí lo veis, pues un router Linksys que tenía por casa, bueno, era el de casa realmente. ¿Y qué lleva? Pues 2 microcontroladores que por aquella época pues lo que estaba de moda eran los PIC. Y antes de que saliera despegando el Arduino, pues era lo que había más o menos, ¿no? Bueno, ahí veis que le metí unos servos, un puntero láser. ¿Para qué? Pues para molar. Aparte de molar o intentar molar, lo que hacía era bajarse el router, o sea, el router tenía una cámara IP conectada, lo que hacía era bajarse la imagen en JPEG, descomprimirla y buscar el láser dentro de la imagen para dentro de unos márgenes y unos errores, pues calcular distancias simplemente midiendo la distancia que hay del puntero al margen de la imagen, ¿no? Por triangulación. Hay lo que veis abajo son como 2 pistolas de superóptico, creo que era, que cogí y digo, pues esto tiene que disparar algo. Cogí 2 pistolas, les di la vuelta, las desmonté enteras y la circuitería pues la puse en 2 transistores y así pues dándole al ratón pues ya teníamos un juego del Quake en la realidad. Una vez que ya me divertí lo suficiente, pues pasé a meterme en la harina ya fuerte. Que lleva el drone Atropos, que le he llamado. Lleva una fonera como núcleo del sistema, que está corriendo un Linux. Concretamente la distribución OpenVRT. Y la telemetría y el control pues está hecha con la misma propia página web del router. O sea, tú te conectas al router y ya no ves la página de configuración, sino que ves el control del aparato. El 1, 2, 3 de los cuadricópteros. ¿Cómo funcionan? Bueno, los cuadricópteros no son nada nuevos, son de los años 20, de hecho. No tiene más partes móviles que los motores. Ni rotor de cola, ni servos que se muevan, ni nada. Solamente los motores que giran a una velocidad concreta para mantenerlo estabilizado. Si queremos ir hacia adelante, pues el de atrás gira más y el de adelante menos. Al igual que si queremos dar la vuelta. Dos hélices van hacia un lado y las otras 2 hacia el otro. Esto compensa esto evita tener que poner un rotor de cola, como los helicópteros. Simplemente se anula el par motor, igual que si llevara un rotor de cola, pero sin que tenga que llevarlo. Así se supone que aprovecha todo el impulso hacia arriba. Bueno, este galimatías es cómo está hecha el cuadricóptero.
tenemos por un lado el cliente web, ahí en azulito. Abajo tenemos un programa en C. Puede ser en C, es muy sencillito. Se dedica a mandar peticiones o HTTP o UDP que vienen del mando. Esto parece que es la leche, pero cuesta 10 euros. Y es como un mando de la Play. De hecho, antes lo manejaba con un mando de la Play que me prestaron. Simplemente lo conectáis al puerto USB y cuando movéis los mandos os escupe una trama en binario que, descodificándola, pues el programa lo único que hace es leerla y enviarla al servidor web del router. Por otro lado tenemos una cámara IP que está, los frames que me vienen están incrustados en la propia página web del router. Tenemos varios CGIs que son los encargados de interpretar las peticiones. Aquí tuve un problema porque la fonera pues, se hacía caquita y hubo que acelerar el proceso. Digamos que es que tú le estás enviando peticiones Ajax a saco. Tú estás moviendo esto y le estás enviando pues 20, 30, 40, 50, así. Entonces, eso se lo tiene que tragar y a la vez tiene que mantener el programa de estabilización funcionando. Lo que hace el programa es dárselas a cucharaditas, pero sin lag. Simplemente construyendo todas las que puede, pero solo enviándole pom, pom, pom. En el background de la fonera, ¿qué tenemos? El programa principal, que ahora os explicaré un poco más a fondo. Tenemos por otro lado los sensores y luego los actuadores, que son los motores, que ahora veremos. ¿Qué es lo primero que hice antes de coger dos tablas y ponerlas en X? Pues digo, bueno, tengo que tener una plataforma de desarrollo. ¿Cómo puedo leer los sensores sin mucha historia? Bueno, pues intentando hacer poca historia, pues es una historia. Usé las luces del router. Las luces del router vienen conectadas a pines de propósito general de la propia CPU del router. O sea, van directamente a la CPU. Aparte para enseñar lucecitas de actividad de red y que está encendido, se pueden usar para otras cosas. Simplemente hay que identificarlas. ¿Cómo las identifiqué? Bueno, entrando en la página de un chino que había identificado la 1 y la 3. Digo, bueno, pues la 4 y la 7 deben ser otras. Probemos. Todos los routers tienen, todos los que he visto por lo menos, un puerto serie. No es que tengas el conector en la caja, es que lo tienes soldado en la placa. También tienes que identificarlo, es un pelín más fácil. Y se accede igual que se accede pues, al puerto serie del PC, si es que tenéis un Linux. Ahí lo vemos arriba, el puerto serie, en el cual he sacado las líneas de datos y la de voltaje. Que mira qué práctico me viene para alimentar los sensores. Abajo tenemos los pines. Como podéis ver, he hecho una soldadura exquisita. Yo a veces me lo pongo para maravillarme de mí mismo. El verde y el amarillo son lo que serán después las señales del bus que se crea por software. ¿Cómo creamos el bus de comunicación para leer los sensores por software? Bueno, pues unos tipos resulta que hicieron un módulo I2C. Bueno, como sabéis, el bus I2C es muy común en electrónica a la hora de comunicarse con sensores, chip, EEPROM, dispositivos que requieren de poca velocidad, pero es muy usado. Y bueno, aquí tenéis cómo cargar los módulos y cómo cargar el módulo de arriba que le dice qué pines de propósito general van a formar nuestro bus.
Ahí tenemos el 4 y el 7 y el 3 y el 1. Que esto, bueno, luego lo enseño. Bueno, ahí vemos cómo configurar el puerto serie a la máxima velocidad que podía aguantar entre la fonera y el PIC. La máxima que se entendían era eso, 115.200, ya no se puede rascar más. Bueno, ¿para qué necesitamos sensores para esto? No vale con, pues mira, cojo y el gas para arriba, para abajo, izquierda, derecha, ¿no? Como los coches. Pues no. Esto es imposible de pilotar sin un programa que se encargue de estar continuamente supervisando los movimientos del robot. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues usamos un giroscopio, en primer lugar, que lo podemos sacar pues del mando de la Wii, que es barato. Bueno, pues como nos cansamos de jugar a la Wii, pues destripamos el Wii Motion Plus. ¿Qué tiene el Wii Motion Plus? Es un giroscopio de 3 ejes, que casualmente pues usa el I2C. Mira qué bien nos viene. Nos va a decir a qué velocidad estamos girando en cada plano, o sea, en el 3D. Así, así y el giro. Bueno, teóricamente con esto ya lo tendríamos. Dice, vale, ya sé cómo me estoy moviendo en cada plano y así corrijo la actitud del aparato. Si a la velocidad que me da la multiplico por el tiempo entre lecturas, pues me da el ángulo absoluto. Bueno, pues hacer 10.000 multiplicaciones, que es lo que hace pues en 30 segundos, no sé, 20, y acabaréis en Cuenca, básicamente. O sea, sin haber despegado tendréis esto así. Entonces dice, bueno, pues desde Cuenca no sé si llega la wifi. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos el otro sensor que es el nunchaku. Venga, a destriparlo también. Y esto que es un acelerómetro que también tiene 3 ejes y digamos que es como una bolita suspendida por 3 muelles. No es así, pero para que me entendáis, simplemente mueve, o sea, lee hacia dónde va la bola, hacia dónde cae. Claro, esto es muy vulnerable cuando hace así. Claro, si hace así, voy a creer que me voy para abajo. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para cuando no esté moviéndose o se esté moviendo muy poco, decirle al giroscopio, oye, tío, que es que estás parado, calíbrate, o sea, ponte a 0. Y así no acabaremos en Cuenca. Esto es un magnetómetro que de momento no se puede destripar de ninguna manera, en ningún sitio así accesible, entonces hay que comprárselo. No es obligatorio, simplemente corregiría el plano que no puede corregir el acelerómetro. El acelerómetro puede corregir esto y esto, pero no hacia donde estoy mirando, porque no afecta a la gravedad este giro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner una especie de brújula digital, simplemente para corregir ese ángulo. Ahí veis cómo leer los sensores. Simplemente pues incluís la librería, mandáis una señal con IOCTL para decirle en qué dirección hexadecimal con qué sensor quiero trabajar. Simplemente pues leemos el buffer y luego lo tendremos que decodificar tal y como los fricazos de Nintendo han codificado en la trama de datos. ¿Qué es esta movida? Vamos a ver. Esto es la forma que tenemos de juntar los sensores.
¿qué podemos hacer? Simplemente cogemos el giroscopio, cogemos la lectura actual menos la anterior, multiplicado por el tiempo que hemos tardado entre las dos. Con eso nos daría un ángulo guarrero, un ángulo que vamos a tener una pérdida de precisión. Lo que vamos a hacer es darle un peso muy grande al giroscopio, porque es el que realmente es el que nos va a dar la lectura de la actitud del aparato. El sensor más fidedigno es el que nos va a dar esa lectura. Y todo lo que le añadamos después van a ser añadidos simplemente para corregir esa lectura a lo largo del tiempo. El acelerómetro, ahí lo veis, que se aplica un filtro paso bajo, que es simplemente si empieza la señal así, porque mete un montón de ruido, en cuanto esto se mueve un pelín, ya se te ha ido la gráfica al máximo. Entonces simplemente suavizamos la señal para mantenerla uniforme y la sumamos a la que nos da el giroscopio. Le damos muy poquito peso. Ahí lo veis, bueno, no sé si se ve muy bien, ángulo igual 0,98 es el giroscopio y 0,02 el acelerómetro. Esto es el primer filtro que implementé a la hora de hacer volar el bicho en cuestión. ¿Qué pasa con esto? Pues que esta es una solución muy sencilla y muy simple, muy simplista. Si yo empiezo a hacer giros complicados, como así, unas bancadas así, pues ¿qué pasará? Que empezará a tener artefactos, porque no es tan sencillo. Los ejes no son independientes, van acoplados entre sí. También tenemos otro problema. Si yo cojo, el giroscopio está mirando hacia adelante conforme está el chasis, ¿no? Entonces, si yo lo pongo así, este giro ya no es este, sino este. Entonces, ahí necesitamos aplicar una matriz. Entonces, desempolvéis vuestros apuntes de bachillerato y disfrutáis de las matrices. No voy a entrar en el tema porque tendría para otra charla y entonces tendríamos que tomarnos 4 cafés. Simplemente unas pinceladas. ¿Qué es esto? Pues nos traduce la posición del aparato con respecto a la Tierra. Tenemos dos sistemas de coordenadas. Uno que es el de la Tierra, que no se mueve, por fortuna, y otro es el que sí se mueve. Simplemente tenemos que mantener la referencia de cada uno de los ejes. Ahora necesitamos una matriz de 3×3. Simplemente ahí veis las rayas azules. Ahí en ese giro simplemente habría girado así. Los demás giros están bien. Entonces ahí en la izquierda veis la conversión que hay que hacer. Se llama matriz de cosenos directores, por si os queréis rayar la cabeza. Una vez que tenemos todo este tinglao, después de un año, tenemos 3 cosas. Bueno, básicamente 2. Velocidad angular, que la leemos, es la que teníamos del giroscopio, o sea, eso ya lo tenemos. Sin ningún tipo de conversión, solo sumo otro filtro. Aceleración angular, que simplemente pues la. Y el ángulo absoluto, que es el que nos ha dado el filtro ese megamolón que nos hemos currado, el que nos hayamos currado. Por favor, no tiréis nada todavía. Esto es para vacilaros un poco. Pues es que no, me apetecía poner un chorizo fórmula y no sabía cómo meterlo con calzador. Una vez que tenemos el ángulo, tenemos que decirle de alguna manera a los motores que reaccionen o se pegarán un piñazo que perderán los dientes. ¿Cómo se lo decimos? Pues con esto, que es una maravilla. ¿Verdad que sí? Pues a ver. Os voy a contar esa historia, que me la he copiado de la Wikipedia. Bueno, que no estamos en Windows. Un PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación del error entre un error medido y el valor que se quiere obtener para aplicar una acción correctora que se ajusta al proceso. Muy bien.
No os asustéis. La sal no es que te salgas, no es que... ¿Qué tenemos? Un ángulo y el ángulo en el que quiero estar. Pues lo primero que podemos hacer es calcular esa diferencia y a eso le llamamos error. Si yo quiero estar plano y estoy así, tengo un poco de error. Entonces, esa sutileza de error, pues la multiplicamos por un número y la aplicamos a los motores. ¿Por qué número? Yo qué sé, tú ves probando. 1, 2, 3, ahí va, que seas coño. Bueno, pues será un poco menos. Claro, hay modelos matemáticos que, pues si alguien es industrial, que puede subir aquí, me puede echar una mano. No, vale. Simplemente, si yo me muevo, aplico una opción correctora, como decía en todo el chorizo que he leído. Si solo es proporcional, simplemente miro el error actual. Pues ¿qué pasa? Que o no llego, me quedo de cornijal, o me paso. Y como me paso, me vuelvo a pasar. Y así hasta que empieza a dar vueltas. Entonces dices, bueno, pues es que ya no puedo sacar aquí más chicha. Pues aquí tienes el estofado. ¿Qué podemos hacer con esta cosa que nos tediaba tanto en bachillerato? Ya os lo he dicho, sí, no miréis la transparencia, no la miréis. Simplemente, lo que quiero decir es, bueno, es que me paso o no llego. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, medir cuánto tiempo estoy con el error. No llegar y decir, oye, que no estoy llegando. Esto pasa de castaño oscuro. Voy a ir acumulando ese pufo y lo voy a sacar en otro valor, que es la salida integral. Entonces, ese valor multiplicado por otra ganancia, ¿cuál es? Pues lo mismo. Lo que consigo es llegar a donde yo quiero. ¿Cuándo voy a llegar? Pues vete tú a saber cuándo voy a llegar. Depende de las hélices, los motores, qué grande sea, qué pequeño, cuánta potencia. Demasiados factores. Pues prueba-error. Pues se va probando hasta que se te acaba la batería, te echas una partida de StarCraft y bueno, pues sigues. Y después de un año, pues dices, ahí va, pues mira, ya tengo la batería hecha un cisco, pero se nivela. Pero se nivela al cabo de ¿cuánto? Bueno, pues demasiado. Y ahí viene nuestra amiga la derivada. Esta es muy agresiva. Porque esta te dice, tú estás cerca, pero vas mal. Vas mal. No te estás acercando. No te estás acercando, te estás alejando. Voy a hacer algo al respecto. Eso, ¿lo veis ahí? Cogemos el error, menos el error anterior, dividimos, tal. Y así tenemos la tendencia, digamos que es la tendencia del error, hacia dónde vas. Si vas en barrena, pues entonces te compensa. ¿Qué pasa? Si te pasas, empieza a hacer así, fin. Y eso no mola. Esto, aún así, es muy vasto. No se puede volar con esto. Pero aplicado directamente al ángulo es muy bestia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues tener dos. Claro, ¿qué mejor uno? Pues dos. A uno le ponemos la velocidad angular, que la sacamos directamente del giroscopio. Pero es que hay otro tipo arriba que va a decir, ¿qué quieres, nivelado? Espera. Vale. Entonces es cuando te lo nivela, supuestamente. Y todo ese churro te lo va a pasar a la salida al puerto serie.
¿Qué pasa en el puerto serie? Pues que hay un PIC, un microcontrolador, lo que hará, pues puede ser un Arduino o una cosa así. Eso lo único que nos va a hacer es traducir los datos que le mandamos por el puerto serie, codificados como queramos, y los va a convertir en una señal cuadrada, que van a interpretar pues el hardware de actuación, que es un hardware específico para estos motores, que son unos pepinos. Se llama controladora electrónica de velocidad. Y esto es pues que hay que aplicarle al programa una política de tiempo real, porque es un Linux. Entonces, lo que habéis visto del tiempo entre lecturas, si nos lo conseguimos ahorrar, pues mejor que mejor, porque me ahorramos un montón de multiplicaciones. Asumimos que el tiempo entre lecturas es fijo, aplicando una política de tiempo real. Entonces, el proceso ya no está en el espacio del usuario, está en el espacio del sistema. Entonces, ahora, Sauron me decía, no hay huevos, no hay huevos. No sé dónde los tengo ahora mismo. Vamos a dejar que arranque. Esto puede tardar un pelín. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algunas? Antes de... Tardaré 3 minutillos, ¿eh? O sea, si queréis preguntar algo mientras, alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta de momento? ¿Así ganamos tiempo? David. Sí. ¿No has pensado quizás, por aquello de no desmontar y poder seguir usando lo de la Wii, buscar un conector y así no tienes que desmontar el Wiimotion y lo puedes simplemente pinchar y luego sobre el Wiimotion pinchar el otro? Me compro otro. O sea, eso está sellado, pero como la tumba de Tutankamón. O sea, ahí hay 1 kilo lo quite. Simplemente porque si se mueve, ya es como si te movieran el cerebro. O sea, entonces eso ya está sellado y ya lo tengo que destrozar. No. Los de la primera fila, os da igual si os veis sin cabeza, ¿no? No coge la wifi, no sé qué pasa. Por cierto, no lo he dicho, va con la wifi del router, claro. No existían. Hace 4 años eso era un lujo, vamos, una utopía. Hoy en día, ni aún así, hoy en día, porque la Raspberry Pi es más cara que el router y no tiene wifi. Y pesa más. O sea que la fonera sigue siendo una opción en ese sentido. Sí. Sí. Sí, pero vamos, sí, lo que pasa es que es lo de siempre. Van saliendo, conforme te pones en un proyecto van saliendo cosas nuevas, pero dices, mira, es que si adapto cada cosa nueva que sale, que no va a volar nunca. O sea, hay que pararse en algún sitio y luego ya... Tengo una Raspberry, o sea, no, por eso no... No os flipéis porque
no tengo ni idea de cómo se maneja esto, pero ni idea. O sea, soy completamente manco pilotando. Una cosa es construirlo y otra cosa es pilotarlo. Entonces, si hace el vuelo del saltamontes, me puedo satisfecho. Esto es una gráfica simplemente pues para molarme un poco, pero bueno. A ver. Esto. A ver, no me pilla el mando ahora. Aún no ha salido el efecto demo, aunque parezca mentira. La gráfica que veis ahí al lado del indicador de actitud, o sea, el avioncito, es el PID, el último que calibre, que es la guiñada, es el giro. Esas son esas ganancias. Que no me cercene la mano. La musiquilla la ha hecho el fabricante de las controladoras. Es un graciosete. Espera. Venga, un poquito más, un poquito más. Oye, vuela más que Eurofighter. Y está hecho aquí también. Bueno, pues el resto de las preguntas. Venga. Preguntas. Nos has dejado Tomacho con la boca abierta. He visto más cámaras que la foto del rey, que la boda del rey, tío. Estabas todos así. ¿Puedo decir aquí cuando comemos? ¿Está bien? ¿En serio? ¿Preguntas? Espera un segundico, el micrófono. Hola, sí. Espera un momento, que ahora, tanto que estáis enfocando, os voy a enfocar yo. Ahora no refresca. Ahora sí. Dime, ¿sí? Aquí, sí, aquí. Dime. Que es una chulada el cuadricóptero, Gracias. pero ¿cuándo te ha salido el invento? Pues esto ha intentado ser, pues como la ponencia se llama TRAS, pues coge basura de tu casa y te lo haces. Y la basura que no tengas, la basura que no tenías se traduce en 25 euros por motor, 3 euros por hélice, la batería son 30 euros y creo que, ¿qué más no tenía? El magnetómetro, que son 10, por ahí. Unos 230 euros. Claro, si no tienes cargador de baterías, porque esta batería yo creo que podría arrancar un coche perfectamente. Entonces, cada motor consume 25 amperios de pico a 11 voltios, multiplica. O sea, yo creo que solo podría tener 2 en mi casa enchufados a la luz.
David, pero Pero, aquí sí, más o menos. tiene más que una pregunta, una petición, que dicen que la haga volar otra vez. Si te atreves. No es un reto, es que no lo han visto. Venga, hombre. Venga. Yo ya estaba tranquilo, joder. Es que... No, más alto no, porque esto va a 12.000 revoluciones por minuto y se cae la wifi y se monta un Cristo. De hecho, fijaros que la acabo de perder. El RCV es las tramas de Comet, porque esto está hecho como si fuera el chat del Gmail. Pues las tramas me vienen por un iframe, que es un script, que se va refrescando. Y si no me vienen suficientemente rápidas, se enciende la luz roja. ¿Ya sabéis qué significa el rojo? Entonces, pues mira, ahora no sé qué pasa, que no... No sé, debe ser la cámara. Es que encima la retransmisión del vídeo también la tiene que hacer la fonera. Entonces, pues se hace un poquito de caca. Va al límite, digamos. ¿Ves? Ahora ya ha vuelto. Pero claro, el mando no lo pierdo, pero no voy a tentar. No voy a tentar a la suerte. Bueno, pues no me De todas maneras, hay bastantes vídeos en internet de esto. Yo, porque vamos un poquillo pillados de tiempo. Sí, Vídeos hay de sobra, creo, volando. Lo he visto un huevo de cámaras. Además, Sí. despega y aterriza. He tenido que hacer un montaje ahí para que... Dice, mira, ay, no, aquí no, aquí corto, que esto no mola. Pues bueno, un aplauso, por favor. Gracias.